Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Jara. Hoy veremos y vamos a aprender a identificar cuáles son las ventajas y beneficios de trabajar con AWS, entender en palabras simples los conceptos de los servicios de AWS, cómo es el sistema de costos y responder algunas preguntas de acuerdo a lo que vamos a presentar. ¿Ya? Les comento también de que al fin de la presentación de nuestro experto va a realizarse un sorteo y por lo tanto tienen que poner mucha atención en la presentación, y en todos los slides se va a presentar un QR como el que ven acá para que ustedes se puedan inscribir en ese sorteo. ¿Quién nos va a presentar el día de hoy? Gerardo Guajardo, es CEO de S4E, es ingeniero en soluciones, de profesión ingeniero en informática y gestión, docente en la USACH y más de 25 años de experiencia en soluciones integrales para las empresas. Dentro de nuestra programación va a estar Gerardo, después va a haber un espacio de preguntas y luego tendremos a Catalina Barriga con el tema de quizzes y el sorteo, que es el concurso. Les comento un poco sobre S4E. Somos Partner Select de AWS con más de 15 años en el mercado de soluciones, 5 años implementando soluciones con AWS. Prestamos servicios de administración general, monitoreo y consultoría y asistencia. Tenemos mesa de ayuda de diferentes niveles. Te ayudamos a presentar ante proyectos de evaluación de migración y también realizamos una evaluación de infraestructura y licenciamiento para optimización de costos. Dentro de nuestra categoría de partner tenemos, como ven, diferentes certificaciones y acreditaciones, y nuestro equipo está continuamente reforzando sus conocimientos en ciberseguridad. Todos nuestros trabajadores y equipo tienen más de 2 certificados de fundamentos de la seguridad que imparte la USACH, y estamos en la última fase de certificación de ISO 27001. También somos Solution Partner de Atlassian. Trabajamos 14 años en la herramienta y tenemos el único Atlassian Certified Expert de Chile. También tenemos socios estratégicos, como ven acá, para complementar nuestra alianza, y tenemos la confianza de varios clientes importantes dentro de Chile. Ahora les presento a Gerardo, que nos va a presentar a continuación. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que están asistiendo. Como bien dijo Vanessa, soy Gerardo Guajardo, soy CEO de S4E y voy a contarles acerca de AWS y por qué migrarse a la nube, cuándo conviene hacerlo y cuáles son las ventajas que esto tiene. Primero partir para ver si es que nos identificamos con los problemas que nos pueden llevar a querer migrarnos a la nube. Tienen un servidor guardado en su oficina, lo necesitan renovar, ese servidor de casualidad estará en la cocina enchufado al lado del hervidor o al lado del microondas. ¿Hace cuánto lo compraron? En realidad, ¿pueden confiar en ese servidor? ¿Están haciendo respaldos de la información que tienen guardada? ¿Dónde están dejando esos respaldos? ¿Lo están guardando en discos de ópticos o algo por el estilo? ¿O en discos digitales puestos en alguna repisa? ¿Desarrollan aplicativos? ¿Hay algún aplicativo que necesiten compartir con su empresa y tengan alguna limitante física? ¿O tienen servicios que publiquen hacia otras compañías o hacia sus clientes? ¿Tienen identificado dónde va a correr la aplicación que están generando o los servicios que están ejecutando? ¿Han evaluado los costos del funcionamiento de esos servicios? Si alguna de estas preguntas les hace ruido o les hace sentido o les suena conocida, es porque en realidad están en el lugar correcto y estamos hablando de un tema que seguramente les va a interesar. Así que vamos primero atacando algunas situaciones que han sido complejas durante el último tiempo. Durante el estallido social, muchas empresas e instituciones vieron amenazados sus centros de datos. Conozco el caso de una municipalidad que, habiendo sido agredida durante el estallido social, perdió mucha parte de su información, y eso llevó a muchas municipalidades en el sur de Chile a tomar la decisión de migrar su data a la nube. Chile es un país de catástrofes. Cuando hay un terremoto, hay altas probabilidades, como le pasó a un banco lamentablemente en Concepción, que al derrumbarse sus instalaciones perdieron una buena cantidad de su información. Sin ir más lejos, acá en Santiago, hace unos años atrás, se nos desbordó el río Mapocho y muchas de las oficinas que estaban en Providencia vieron inundados sus pisos más bajos. Muchas empresas tenían sus centros de datos en subterráneos, porque son más fáciles de refrigerar. El resultado, pérdida de datos. Es
muy probable que para una única empresa los costos de establecer sistemas de control de acceso también sean prohibitivos. Significa pagar turnos de guardia, significa pagar por accesos que sean biométricos o algo por el estilo. Para solamente poder almacenar los datos de tu propia empresa es muy difícil poder lograr este nivel de seguridad. También para la mayoría de las empresas, sobre todo cuando son más pequeñas, es muy difícil evaluar los costos que significa contratar este tipo de beneficios o poder contrastarlos con lo que cuesta dentro de la nube. ¿Cuánto tiempo demora un proceso de migración en la nube? Es una pregunta que evidentemente cualquier persona que no tenga experiencia se ha hecho. Eso significa que necesitan o buscamos ayuda para poder saber cuánto es lo que nos va a costar poder migrarnos a la nube, poder resolver este tipo de dudas. ¿Y cuánto va a dificultarme el ancho de banda en este momento el poder unirme a la nube? Bueno, respecto de esto, hay soluciones ya en este momento. El hecho mismo de que hayamos estado en pandemia durante casi 3 años significó que muchas de las redes, mucha de la infraestructura respecto de ancho de banda fue mejorada sostensiblemente. Y además, las conexiones internacionales también aumentaron enormemente su capacidad. Eso significa que en realidad hoy en día ya migrarse a la nube no sea tan problemático desde el punto de vista del ancho de banda. Es algo en lo cual muchas de las empresas de telecomunicación en Chile están trabajando. Bueno, entonces, ¿la nube tiene ventajas económicas? Por supuesto que sí. Primero, la más importante, pagas lo que usas. Les permite optimizar costos. Es muy difícil, si comparamos, evidentemente, el computador que está en la cocina, al lado del hervidor, al lado del microondas, que nos está brindando servicios, comparar los costos de ese computador con los costos de un computador en un centro de datos de última generación, con conexión permanente las 24 horas, con resiliencia, con seguridad física, con seguridad en electrificación, con refrigeración y un montón de cosas que permiten que esos datos estén bien protegidos y a buen resguardo y siempre disponibles. Evidentemente, si comparo ese computador al lado de la cocina, va a ser más barato, pero si quisiera que ese computador tuviese todo lo que acabo de mencionar, la nube es tremendamente más barata. Cualquier computador en un data center les va a salir probablemente más caro que tener un computador en la nube. Pagan por lo que usan, claro. Se apagan el computador, ya no se paga por él. Imagínense que ustedes pudiesen comprar un servidor y que simplemente por el solo hecho de apagarlo, los costos que les significó el haber invertido en ese servidor desaparecieran durante todo el rato que el servidor está apagado. Eso es algo que pasa en la nube. Si ustedes apagan un servidor en la nube, durante el rato que el servidor está apagado, no lo van a estar pagando. La inversión es baja. La inversión inicial es baja. ¿Por qué? Porque en el fondo yo puedo tener la necesidad de levantar un servicio que probablemente van a consumir los 2 o 3 usuarios al principio. Entonces no necesito una máquina con todas las capacidades que va a necesitar de aquí a un año más cuando esté en plena vigencia y tenga que atender a 80.000 usuarios. Es muy distinto. Así que la inversión inicial es baja. Voy a utilizar el computador que cumpla con las mínimas necesidades. Incluso lo voy a estar encendiendo y apagando solamente mientras estoy desarrollando. El almacenamiento tiene un costo diferenciado según el nivel de disponibilidad. Si yo tengo almacenamiento que necesito accesar cada minuto, cada segundo, cada hora, a cada instante, va a tener un precio, evidentemente, con ese nivel de disponibilidad. Pero si ese dato yo necesito simplemente para las auditorías y por lo tanto no lo voy a utilizar en todo el año y me lo van a consultar quizás una vez al año, yo puedo bajar mucho los costos, así como lo que sería el almacenamiento en cintas, como lo que sería el almacenamiento en discos, pero todavía más notorio, a costos que serían básicamente cero por grandes volúmenes de datos. Bueno, ¿qué es otra cosa también gano estando en la nube? Hay capacidad de resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Significa que mis datos están a buen resguardo. Puede ocurrir una catástrofe, como las que ocurren en Chile, pero para que se perdieran los datos en una infraestructura como la de AWS, háganse la siguiente idea. Primero, ellos tienen un data center en un edificio. En ese data center hay múltiples discos entre los cuales está repartida la información. Tendrían que fallar una gran cantidad de esos discos para que se perdieran datos.
Si ustedes quisieran replicar esto, tendrían que, no sé, para poder disminuir a un 20% o en un 20% o a solo un 20% la pérdida de datos, tendrían que tener, por ejemplo, 5 discos. Imagínense un data center en el cual hay no solo cientos, sino que miles de discos en los cuales se está repartida la información. La posibilidad de que se pierdan sus datos es 1 partido en miles. Así que es un 0, 0, 0, 0, muchos ceros para allá. Por otro lado, hay un bajo riesgo de que la información se corrompa, por lo mismo, porque tendrían que fallar muchos discos para que la información se perdiera en parte o no pudiese ser accedida. Yo recuerdo, cuando trabajaba en otra empresa, que esta empresa se dedicaba al respaldo de información y respaldábamos la información en discos ópticos. Después de 10 años, uno de los clientes solicitó acceder a la información de esos discos ópticos. Estamos hablando de alrededor de 500 a 600 discos ópticos, de los cuales había que recuperar información. Cuando empezamos a recuperar la información, nos encontramos con que habían 25 discos de los cuales la información estaba corrupta y no se podía recuperar la totalidad de la información. Incluso habían 10 discos en los cuales no había la posibilidad de recuperar ningún dato. Puede parecer poco, pero yo hace muchos años tenía en mi celular las fotos de mi hija y resulta ser que cuando ese celular se echó a perder, lamentablemente no pude rescatar ninguna de las fotos ni grabaciones que en este momento ahora son solamente un recuerdo para mí. Imagínense los datos de su empresa perdiéndose de esa manera. Puede ser un solo archivo el que se pierda, pero si ese archivo es crítico, no es ninguna gracia perderlo. Hay sistemas de protección físico frente a eventos catastróficos. Como les había dicho, tenemos una infinidad de discos en un solo edificio. Pero no solo eso, sino que también hay múltiples edificios en una misma ciudad, lo cual significa que se podrá dañar la información de un edificio, pero no la de 3 o 4 edificios a la vez dentro de una misma ciudad. Vamos más lejos. No solamente tenemos centros de datos en una ciudad con varios edificios, sino que hay centros de datos en varias ciudades dentro de Estados Unidos. Lo cual significa que tendría que haber una catástrofe a nivel de todo Estados Unidos para que se pudiese perder información realmente de una manera que sea irrecuperable. Y si vamos todavía más lejos, si ustedes contratan servicios fuera de Estados Unidos también, fuera de las ciudades de Norteamérica, pueden tener información guardada en Latinoamérica, información guardada en Europa, información guardada en Asia. O sea, en otras palabras, si toman inversiones de alto nivel porque necesitan resguardar demasiado sus datos, tendría que extinguirse la humanidad para que se pierdan realmente sus datos. Esto es lo que les decía. Hay múltiples centros de datos en todo el mundo donde se respalda su información. Además, la continuidad de servicios, en el caso de Amazon, está asegurada en 99.95% de uptime. Esto significa que a lo más tendrían 22 minutos de indisponibilidad al mes. Imagínense cuando se hacen actualizaciones de disco o cuando se hacen actualizaciones de servidores, cuántos días o cuántas horas están sus servicios fuera de línea simplemente porque se está haciendo una actualización. Esto no pasa en AWS. Es realmente, y además, esto sin tomar en consideración, hasta hace 3 años AWS nunca había tenido una pérdida de continuidad de servicio. Hasta ese momento nosotros decíamos, y AWS también se atrevía a decir, que tenía un 100% de uptime. Y esto estamos hablando de un evento aislado en donde solamente algunos clientes perdieron el servicio, no todos, no toda la plataforma perdió el servicio, ¿ya? Porque solamente un edificio en el lado este se vio afectado por esto. Y en los últimos años AWS ha tenido 3 o 4 eventos. Mencionen algún centro de datos que pueda decir que ha tenido eventos aislados que no afecten a todos sus clientes, solamente unos 2 o 3 en los últimos 5 o 6 años. Así que, y eso es solo considerando que hay una indisponibilidad. Datos, o sea, la seguridad de los datos está garantizada, ya les dije. Primero, desde el punto de vista físico. Es muy difícil que alguien pueda acceder, es prácticamente imposible que alguien pueda acceder a sus datos de manera física, de tal forma de que pueda hacer de enchufar un pendrive y tratar de robarse su información. Además, tendría que saber exactamente dónde está. Es muy difícil que se pueda hacer esto. Más allá de eso, también es muy fácil implementar seguridad lógica dentro de AWS, a muy bajo costo. Realmente es prohibitivo, y los que han intentado hacerlo, seguramente en centros de datos tradicionales, es muy prohibitivo tratar de generar todos los
elementos de seguridad que se requieren para poder tener una seguridad lógica perimetral de alto estándar. En AWS estos costos son mucho más bajos. ¿Por qué? Porque no necesitan levantar grandes máquinas y además estas máquinas, de nuevo, funcionan a demanda. Así que van a estar pagando no solamente por tener el balanceador, sino que porque el balanceador está usándose. Vamos a hablar ahora de elasticidad. Este es un concepto que se menciona mucho cuando uno habla acerca de la nube. La elasticidad significa simplemente que yo puedo expandir y contraer la capacidad de mis servicios. Hay dos formas de hacer elasticidad. Entonces, en la primera, imagínense que su servidor fuera una especie de globo, que yo puedo inflar a voluntad cuando necesite mucha capacidad de proceso para poder servir a una gran cantidad de clientes. Y cuando esos clientes abandonan la plataforma, abandonan el uso de mi servicio, yo puedo desinflar el globo y por lo tanto no estuve pagando por el globo aerostático, el globo de gran tamaño, durante todo el mes o durante todo el tiempo que ha existido mi servicio. No, solamente mientras lo inflé hasta su máximo tamaño. Y luego lo hago disminuir y vuelvo a pagar por un globo pequeño. Estoy pagando por un globo pequeño, lo inflo, pago durante algunas horas o durante un par de días por ese globo a máximo tamaño. Imagínense lo que pasó en el Cyber. El Cyber evidentemente funciona de esta manera. 3 o 4 días al año son los días en los cuales se requiere una alta capacidad de proceso. Pasados esos días, imagínense tener que estar pagando por esos servidores cuando ya no se están utilizando. Cuando en realidad el tráfico del Cyber es 100, 200, 1000 veces más que un día cualquiera. O por ejemplo, el mismo eventos como el Día de la Madre o eventos como la Navidad. Hacer eso. Terrible. Ahora, otra forma de tener elasticidad es, imagínense que tuvieran una máquina clonadora de servidores y un destructor de clones. Entonces, si necesito poder atender a muchos clientes, puedo aumentar mi cantidad de servidores, como si estuviese aumentando cajas de un supermercado, porque tengo una gran afluencia de público, y luego puedo destruir esos servidores, disminuyendo evidentemente el cobro que voy a estar pagando por ellos. Imagínense si hubiese un supermercado en el cual las cajas pudiesen aparecer y desaparecer según la cantidad de clientes que hay. Claro, hoy en día uno puede decir, es cosa de llegar y que una persona, un cajero, atienda en una caja que estaba desocupada para que se pueda aumentar la capacidad. Pero eso significa que igual el supermercado tiene que tener la cantidad de cajas suficientes para poder poner cajeros en esas cajas. Esto es todavía más importante. Es como si las cajas aparecieran por arte de magia, porque son necesarias, y desaparecieran junto con su cajero por arte de magia porque ya no las uso. Ese es el nivel de flexibilidad que entrega la elasticidad en la nube. Y por lo tanto, tal cual como les dije, si lo apagas, no lo pagas. Y por lo tanto, pagan solamente por los servidores que están en uso o pagan solamente por el tamaño del globo, no por tener un globo de gran tamaño que no van a estar utilizando. ¿Por qué migrarse ahora a la nube y no después? Primero, AWS en este momento entrega múltiples beneficios para planificar un proceso de migración. Y estamos hablando de beneficios económicos y beneficios de plazos. Los costos son competitivos y hay igual nivel de prestaciones que los servicios físicos. En otras palabras, significa que si yo quiero armar una infraestructura similar a la que puedo tener en la nube, físicamente en la nube va a ser más barato en este momento y va a ser más barato probablemente a lo largo del tiempo. Van a obtener beneficios de haberse migrado a la nube. Claro, volvemos a lo mismo. Si van a migrar simplemente el servidor que tienen en la cocina y van a esperar que les cueste lo mismo, no les va a costar lo mismo. ¿Por qué? Porque el servidor que van a tener es mucho mejor que el que tienen en la cocina. La conectividad a Internet ha mejorado sosteniblemente durante estos últimos años, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, a causa de la pandemia y que las personas necesitaron conectarse exhaustivamente a Internet. Eso significa que hoy en día ya no es lo mismo tener un enlace a Estados Unidos, tener un enlace a Brasil, tener un enlace a Colombia, tener un enlace a Argentina, que lo que era hace 5 años atrás. La conectividad ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque los anchos de banda han mejorado mucho. Y además ahora también hay centros de datos dentro de Latinoamérica, lo cual significa que la distancia física y por lo tanto la latencia de conexión ha bajado mucho también. ¿Cuánto es lo que se demora en mis datos en ir y volver desde Chile a Brasil? Evidentemente va a ser menos de lo que se demora en ir a Estados Unidos o en ir a Europa. Por otro lado, hay
como les decía, hay proyectos emergentes en la nube ya y están en proceso de evaluación más centros de datos dentro de Latinoamérica. Así que este es un momento genial para ir subiéndose a esta ola y ir aprovechando el hecho de que están apareciendo cada vez más centros de datos que pueden mejorar los precios dentro de Latinoamérica y dentro de Estados Unidos. Por otro lado, vamos a hablar ahora de cómo se cobra la nube, por qué cosas me cobran. Partiendo primero por el almacenamiento. Me cobran por la cantidad almacenada y por cuánto tiempo ha estado almacenado. Y por supuesto, por la velocidad de acceso. En otras palabras, un dato que debo acceder todos los días, lo voy a guardar en servidores de alta disponibilidad, en discos de alta disponibilidad. Pero los datos que necesito solamente para auditoría, que probablemente me los van a consultar una vez al año o quizás una vez cada 3 años, los guardo en discos que tienen una baja disponibilidad, una baja velocidad de acceso, y con eso los costos pueden disminuir hasta 100 veces respecto a lo que es un disco de alta disponibilidad. Imagínense que aquellos que han guardado en cinta, las cintas de cómputo, si bien son lentas de acceso y son muchas más baratas, tienen que estar guardados de una forma muy delicada, en ambientes de mucho resguardo para que no se echen a perder y no pierdan información. Bueno, se cobra por el cómputo. El tiempo que tienen las CPU en uso. Los núcleos se reservan típicamente para que estén disponibles porque son de alta disponibilidad. Necesitan que estén activos cada vez que lo necesitan. Ahora, hay otros modelos en los cuales el cómputo se paga solamente por lo que se usa, ¿sí? Pero en este momento no vamos a entrar en ese tipo de modelos porque necesitamos que ustedes entiendan primero cómo sería un proceso de migración en el sistema clásico. Tomo mi infraestructura que está física y la muevo a la nube tal cual como la manejaría física, para que se entienda más o menos lo mismo. Pero hay otros modelos que sacan mucho más provecho a los costos de la nube, que en el fondo no, en los cuales ni siquiera tienen que pensar en el concepto de servidor o de discos duros, o de RAM, o de tasa de transferencia o algo por el estilo. Eso no existe. Lo único que existe es cuántos clientes quiero atender, cuántas consultas puede tener en el momento, ¿sí? Pero, de nuevo, eso lo vamos a dejar para otro día. Aquí también se pueden olvidar del hecho de tener, necesito una CPU Intel 7 o una Intel 9, ¿cuál me conviene más? Un Xeon, necesito, ¿qué marca de CPU? No, aquí todas las CPU son estándar, todas tienen el mismo rendimiento, así que los pueden considerar simplemente núcleos. Y por lo tanto, tengo 2 núcleos, tengo el doble de capacidad de procesamiento que si tengo 1. Tengo 4, son 4 veces más. 8 y así. Tengo más núcleos, tengo más capacidad. Así de simple. Por otro lado, la RAM se paga por tiempo de uso. ¿Cuánto tiempo estuve utilizando la RAM que tengo reservada? Una cierta cantidad, ¿ya? Y por lo tanto, estuve utilizando 8 GB por 8 minutos. Bueno, así se cobra. Estuvieron 8 GB utilizados por 8 minutos. Al final es tiempo por cantidad de uso. Es RAM por minuto o RAM por segundo en realidad. ¿Cuánta RAM por segundo estuve utilizando este mes? Y eso es lo que se me va a cobrar. Así que imagínense. Resulta ser que en un momento del mes necesito tener 64 GB de RAM, los tengo. Y resulta ser que al día siguiente ya no necesito 64 GB de RAM y solo necesito 2 GB, bueno, en realidad no 2, ninguna máquina funciona ya con 2, 4 GB de RAM y perfecto. Y resulta ser que solamente ese impulso de potencia lo pagué durante un día que fue el día que lo necesité. El resto del tiempo pagué mucho menos. La transferencia, no van a pagar por velocidad. AWS siempre les va a entregar la mayor velocidad disponible. Así que lo único que pagan es por cantidad transferida dentro del periodo de cobro. Durante este mes transferí 600 GB y por lo tanto se me va a cobrar 600 GB. El mes siguiente transferí solamente 200 GB es el consumo de tasa de transferencia. Ahora, evidentemente no es lo mismo la tasa de transferencia que hay entre 2 servidores ubicados en el mismo edificio que servidores que están en edificios distintos o servidores que están en ciudades distintas o servidores que están en países distintos. Pero AWS siempre les va a entregar la mayor cantidad de tasa de transferencia dependiendo de la distancia en la cual se encuentran los dos dispositivos que se están comunicando. Lo otro que también puede afectar la tasa de transferencia es, por supuesto, si tienen una alta demanda, mientras más capacidad de cómputo tengan, evidentemente van a poder transferir más. Y finalmente, la disponibilidad. Esto
es raro, pero hay ocasiones en las cuales se pueden reservar infraestructuras. ¿Por qué? Porque son infraestructuras de alta demanda, de alta disponibilidad, que necesitan responder a alta velocidad. Y en ese tipo de casos se puede reservar infraestructura y se paga por lo que está reservado. ¿Cuánto tiempo está reservado esa plataforma y qué potencia tiene la plataforma que está reservada? Y eso es todo. No es más complejo que eso. De nuevo, esto es muy parecido a que si yo estuviese pagando por la cuenta de la electricidad. ¿Cuántos kilowatts utilicé este mes? Bueno, eso es lo que me van a cobrar. O la cuenta del agua. ¿Cuántos metros cúbicos de agua utilicé este mes? Eso es lo que me cobran. O la cuenta del gas. ¿Cuántos metros cúbicos de gas estuve utilizando? También. Eso es lo que se me cobra. Ahora, ¿qué es lo que necesitan para migrarse a la nube? Lo primero, tener una conexión a internet para poder acceder a los servicios. Puede parecer irrisorio, pero sí, en este momento hay alguien que diga que no tiene una conexión a internet o que no tiene una conexión a internet estable que en el fondo le permita acceder a los datos. Eso es algo que prácticamente todos tenemos hoy en día y cada vez va mejorando más. Así que este requisito es algo muy fácil de lograr. El segundo es un poco más complejo, perder el miedo al cambio. Pero este miedo se puede perder fácilmente si lo único que hago es no cambiar tanto mi infraestructura y la migro tal cual como está a la nube, obteniendo todos los beneficios de resiliencia y disponibilidad de datos y de uptime que puedo lograr en la nube, y seguridad y todo ese tipo de cosas. Así que no hay mucho cambio ahí. La única diferencia es que ahora el servidor no está en un lugar en donde yo lo puedo ver, sino que está en un lugar donde no lo puedo ver, pero lo puedo seguir usando. Y por otro lado, las ganas de mejorar los costos y la calidad de servicio. Si necesitan mejorar los costos y necesitan mejorar la calidad de servicio a sus clientes, entonces sí, tienen un requisito para poder migrarse a la nube. Ahora, ¿qué es lo que puedo lograr en la nube? Puedo ahorrar en costos de almacenamiento digital y asegurar respaldo de los datos, como ya lo habíamos mencionado ya varias veces hasta este momento. Puedo compartir datos entre los miembros de mi equipo y mantener control sobre las versiones de mis documentos. Es muy fácil implementar para aquellos que han utilizado Dropbox o han utilizado Drive, tener modelos similares de compartir archivos en la nube y con costos que muchas veces son más bajos que los que prestan este tipo de servicios. Y por supuesto, poder controlar las versiones que tienen cada uno de los archivos. Eso se puede lograr en la nube a un muy bajo costo. Por otro lado, ¿qué puedo lograr? O sea, además, puedo generar ambientes de prueba de desarrollo replicándolos y mantener el ambiente de pruebas limpio. Imagínense, cada vez que ustedes tienen que pasar a producción una nueva aplicación, tienen que utilizar el ambiente de pruebas. El ambiente de pruebas generalmente termina ensuciado y dañado con esas pruebas, lo que significa que la siguiente vez se tienen que invertir horas o tiempo para poder limpiar ese ambiente y volver a dejarlo en estado primigenio. Acá es tan simple como si fuese cambiar la arena del gato, porque en el fondo puedo destruir el ambiente de pruebas, dejar una rutina que me permite levantar todo el ambiente de pruebas con simplemente ordenarlo, y nuevamente tengo un ambiente de pruebas exactamente como el anterior. O por ejemplo, si necesito replicar servidores, como les estaba mencionando hace un tiempo atrás, clonados con el mismo sistema operativo, con las mismas aplicaciones instaladas, con todo tal cual como el servidor que tengo al lado, también eso se puede hacer automático. Por otro lado, ¿hay cambios en la forma de trabajar? Sí, porque mejora la infraestructura y de cómo funcionan los componentes. Se van a acostumbrar a que tienen seguridad que antes no estaban acostumbrados a tener. Eso evidentemente va a significar que van a haber cambios en la forma de trabajo. Modificar las metodologías de implementación y de pruebas, claro, ahora se hizo mucho más barato hacer pruebas y tener modelos robustos de implementación. Se volvieron más baratos, así que nuevamente tienen un cambio en su forma de trabajar, porque ahora tienen a su disposición muchas más herramientas que las que tenían antes. Y además van a poder aplicar nuevas tecnologías a mucho menor costo de lo que están acostumbrados a hacerlo en servidores físicos. Así que sí, todo esto implica cambiar la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque ahora tengo muchas más herramientas a mi disposición. Ahora, ¿cuándo migrar? ¿Cuándo? Bueno, tengo un nuevo desarrollo, es una muy buena oportunidad para, en vez de hacer el desarrollo en un ambiente on-premises, con servidores físicos, hacerlo directamente en la nube y aprovechar todas las ventajas. Y de esa forma no tener que estar reservando servidores o estar utilizando el pedazo de un servidor para poder ahorrar costos y teniendo conflictos con otros desarrollos de otras aplicaciones.
sobre todo si les es difícil estimar la curva de crecimiento que va a tener la aplicación que van a disponibilizar. Muchas veces, una de las grandes preguntas que tienen que resolver los equipos de TI es cuando les dicen, ya, pero ¿cuánta capacidad necesitamos? ¿Cuánto vamos a necesitar en 2 años más? Y resulta ser que la persona de TI mira hacia el techo diciendo, santo cielo, ¿dónde está mi bolita de cristal para poder adivinar cuánto va a utilizar este servicio de aquí a 2 años más? Si ni siquiera tengo muy claro cuánto es lo que va a utilizar actualmente. Así que, por lo tanto, se pueden bajar mucho los costos en ese tipo de implementaciones, ¿sí? O ya saben de antemano que van a tener un servicio que requiere altos estándares de seguridad, alta disponibilidad y alta resiliencia. Bueno, ¿por qué no hacerlo en la nube en vez de pagar por todo lo que significa analizar cómo lograr eso con servidores físicos? El servicio está sujeto a alta demanda estacional. Bueno, ustedes ya tienen un servicio que ya están utilizando y resulta ser que durante un par de horas al mes el servicio se dispara. Imagínense pago de sueldos, pago de remuneraciones. La aplicación de pago de remuneraciones no está durante todo el mes a plena capacidad. Hay unos cuantos días al mes, dependiendo de la empresa, pueden ir de 5 días a solamente unas pocas horas, en donde efectivamente se requiere utilizar toda la potencia de los servicios de remuneración. Bueno, no hay para qué gastarse todo el mes en eso. O por ejemplo, tal cual como el ejemplo que les decía, el Cyber Day, o Navidad, o Día de la Madre, son días en los cuales los servicios de venta se estresan mucho, y las páginas de servicio también se estresan mucho. Bueno, no hay por qué estar pagando todo el año solamente por tener la capacidad de responder a una demanda de esos días, en donde la demanda sube cientos de veces. O, por ejemplo, necesitan guardar grandes volúmenes de datos por largos periodos de tiempo. Y esos datos son sensibles. ¿Por qué? Porque son datos de auditoría. No pueden faltar datos en una auditoría. Y por lo tanto es muy sensible poder guardar esos datos en un lugar en donde estén a buen resguardo, con un bajo costo, a pesar de que solamente los voy a accesar un par de horas al año o un par de días al año. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Simple. Una reunión de discovery que les permita identificar las necesidades inmediatas, las de mediano plazo y las de largo plazo. Con eso se realiza un levantamiento o ASIS para detectar las oportunidades de mejora y la optimización y las posibles optimizaciones de costos. Se planifican estrategias para aprovechar las oportunidades detectadas y finalmente se evalúan oportunidades de financiamiento. Aquí, como ya les mencioné en algún momento, justamente en este momento proveedores como AWS otorgan muchas facilidades cuando se trata de financiamiento para poder iniciar proyectos en la nube, sobre todo en este momento. Bueno, ¿y cómo les ayuda S4E? Analizando la situación actual, por supuesto, detectando las oportunidades de mejora, optimizando su presupuesto, poniéndolos en la mejor opción para sus necesidades, proponiéndoles las mejores opciones para sus necesidades y negociando con los proveedores para poder bajar los costos. O sea, en otras palabras, les ayudamos a negociar con AWS para poder bajar esos costos. ¿Por qué? Porque nuestro interés es que ustedes obtengan los mejores costos posibles, porque queremos que se migren a la nube. Bueno, preguntas. No almaceno mucha información. ¿Para qué migrarme a la nube? Lo primero es, como les mencioné en un ejemplo, puede ser que la información que almacenen no sea grandes cantidades, pero si la información es crítica y es altamente sensible, como por ejemplo las fotos de mi hija, evidentemente, por muy poca que sea, van a obtener grandes beneficios de que esa información esté a buen resguardo y sea muy difícil perderla. Y no solo eso, sino que esté disponible para todas las personas del equipo que requieran tener acceso a ella. Por mucho que no sea mucha información, si esa información requieren ponerla bajo control y que, en el fondo, si una persona se va de la empresa, no se la lleve consigo, poder guardarla en la nube y que esté disponible solamente para poder ser consultada, es una buena idea, aun cuando sea poca. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre una CPU y una Virtual CPU? Bueno, lo primero es la simpleza. Una Virtual CPU es básicamente un concepto de una unidad que permite hacer procesamiento, como lo hace una CPU de un computador. La diferencia es que acá no me tengo que preocupar por el modelo, la marca, los nanómetros de la tecnología con la cual está hecha, en qué socket se enchufa y cosas por el estilo. No, acá simplemente lo que tengo es
cantidad y todas son iguales. Y por lo tanto, mientras más cantidad de Virtual CPU tengo, más capacidad de proceso tengo. No tengo que preocuparme por si acaso es una Intel, una i7 o una i9 o una Xeon o una Radeon o algo por el estilo. Simplemente me preocupo de tener la mayor cantidad posible según requiera mi proceso. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Por qué AWS es mejor que Azure o la nube de Google? Buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Acá lamento decir que evidentemente tengo una camisa que dice aquí al lado AWS Partner, pero esto no es lo único. Una de las grandes ventajas, y esto es innegable, de Azure es que tiene a su disposición una muy buena integración con la herramienta de Microsoft, entonces ofrece muchos beneficios en ese sentido, pero resulta ser que rara vez las empresas solamente utilizan herramientas Microsoft. En general las empresas utilizan un popurrí de herramientas. Por ejemplo, utilizan bases de datos Oracle, bases de datos Postgres, bases de datos MS SQL y otros modelos más. Y en AWS todas son tratadas igual. Ninguna tiene una ventaja por sobre otra. Entonces, si necesitan tener integración y flexibilidad, evidentemente en ese sentido AWS va a ser mucho mejor. Además, hay muchas empresas que tienen modelos de licenciamiento por arriendo en AWS, no solamente Microsoft. Entonces, ahí está una de las grandes ventajas, la flexibilidad. Esto es como cuando, si quieren utilizar Linux, si quieren utilizar otras plataformas, tienen muchas ventajas utilizando en AWS versus utilizarla en Azure, que evidentemente está mucho más orientado hacia el lado de Microsoft. Siguiente pregunta. ¿Puedes mencionar la promoción de nuevo y explicar para qué sirve? Bueno, la promoción básicamente se trata de levantar un anteproyecto, en otras palabras, ayudarles en el análisis de su plataforma actual para poder levantar un anteproyecto con el cual solicitar financiamiento y apoyo de parte de AWS en su proceso de migración. Además del apoyo que les va a entregar S4E, también obtener apoyo directo de la marca, ¿ya? Esto significa, se traduce en ocasiones en incluso descuentos y bonos que pueden ir de los $500 hasta los $5.000 en ocasiones. Así que nosotros les ayudamos a postular esos bonos y a cualquier otro bono que pueda aparecer en el camino. Eso es básicamente lo que les estamos ofreciendo, poder acceder a financiamiento por parte de la marca y a descuentos y tratar de poder aprovechar lo más posible todos los descuentos que ofrece la marca en la migración. Buenísimo. ¿Podrían indicar qué modelo de responsabilidad compartida maneja AWS? ¿Qué modelo de responsabilidad compartida? A ver, aquí yo creo que tal vez utilizaría el comodín del público, no sé si Marcelo está por ahí, porque en el fondo sí, tienen que entender que yo podría saber mucho acerca de nube, porque en S4E todos sabemos acerca de lo que vendemos, pero comparado con... ¿No está por ahí Marcelo? No está, pero sí tenemos la información y ¿Sí? te la podemos responder por el chat, en donde hay un link directamente de AWS que responde esa pregunta. Ya, entonces, ¿Ya? Si pueden por favor pegar inmediatamente en el chat la respuesta, porque la respuesta es mucho más técnica. Sí. Sí, ahí se le va a compartir una URL directamente desde AWS. Perfecto. Muchas gracias, Vanessa. ¿Ya? Aunque no estábamos preparados. Sí. Otra pregunta. Si trabajo con Microsoft, ¿puedo usar AWS? Por supuesto. En el fondo, así como pueden utilizar Linux, como pueden utilizar cualquier otro sistema operativo, o como, en realidad, en AWS no hay restricción ni hay preferencia por una plataforma o por otra. ¿Ya? No hay preferencias por una marca de proveedor de software. En AWS pueden utilizar cualquier marca, la que sea, Microsoft incluido, y también hay muchos servidores que están optimizados para poder trabajar muy bien con herramientas Microsoft, y modelos de licenciamiento para poder arrendar licencias de Windows o de Office sin ningún problema. No hay limitaciones en ese sentido. Perfecto. ¿Qué ventajas tiene usar Atlassian sobre la nube de AWS? Bueno, una de las ventajas es, primero, Atlassian ya en su infraestructura de nube funciona sobre AWS. ¿Sí? Atlassian ya utiliza la infraestructura de AWS para poder proveer su servicio de nube. Pero además de eso, si necesitan implementar un modelo de data center, un modelo de estilo on-premises, hay
paquetes de instalación que están y arquitecturas ya aprobadas, listas para ser utilizadas en AWS. Así que esa sería una de las principales ventajas. Ya hay arquitectura probada y definida para poder funcionar sobre AWS de una forma óptima. Cosas que en el fondo, si tuviesen que hacerlo con servidores físicos, primero habría que analizar qué modelos de CPU serían los mejores, qué modelos qué marcas de RAM, qué discos duros, qué base de datos y todo ese tipo de cosas habría que estarlas resolviendo. En AWS eso ya está preestablecido. Hay un mapa y una ruta, una hoja de ruta para poder hacer una instalación óptima de manera muy eficiente y muy rápida. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos recomendados para diseñar una arquitectura de aplicaciones en la nube utilizando los servicios de AWS y asegurando todo lo mencionado anteriormente? A ver, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los pasos recomendados para diseñar una arquitectura de aplicaciones en la nube utilizando los servicios de AWS y asegurando todo lo mencionado anteriormente? Sí. Bueno, la pregunta parece compleja, pero la respuesta es muy sencilla. Contáctenos, pídanos ayuda y los vamos a ayudar para poder resolver todas las dudas que tengan de cómo hacer los mejores pasos para poder subirse a la nube. La siguiente pregunta. ¿Algunas de las soluciones funcionan como Drive o Dropbox? Sí, creo que lo mencioné en una pregunta previa. Existe la forma de montar en AWS servicios muy similares a los que entregan Drive o Dropbox. Y por lo tanto, poder tener almacenamiento conversionado y compartido entre distintos usuarios. Y además, con restricciones de acceso. En otras palabras, yo puedo definir que hay ciertos datos que pueden ser compartidos entre ciertos usuarios y otros datos que pueden ser compartidos entre otros. Así que, sí, y pueden ser accesibles desde el celular, desde Windows, desde Linux. ¿Sí? Bien. Ok. Y por supuesto, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros tenemos uno de estos servicios y en el caso nuestro, los costos son de alrededor de 1/3 o 1/5 de lo que nos estaban cotizando en Dropbox para poder tener lo mismo. Perfecto. ¿Existe alguna solución más económica que AWS para migrar a la nube? Bien, el tema de cuánto es lo que cuesta migrar a la nube va a depender mucho de la infraestructura que se estemos migrando y las ventajas de la nube que estén pretendiendo utilizar. Y por lo tanto eso va a significar que podrían haber casos en los cuales sea más barato utilizar AWS, otros casos en los que sea más barato usar Google o más barato utilizar Azure. Pero yo diría que ese no debería ser el móvil por el cual escoger AWS. El móvil por el cual yo y nosotros, nuestra empresa, decidió elegir AWS y decidimos representar esta marca y no a otras, es por la resiliencia y por la compatibilidad que tiene. Los costos, sí, van a ser más baratos en AWS en la mayoría de los casos, pero además de eso, a mismo nivel de prestaciones, en AWS les aseguro que les va a salir a menor costo. Perfecto. En mi organización se utilizan principalmente herramientas y productos que operan on-premise. Ejemplo, Siebel. Okay. ¿Existe alguna modalidad que permita levantar un entorno de trabajo, ejemplo, desarrollo, con la herramienta desplegada? Bien, no estoy seguro si Siebel específicamente, ¿ya? Pero hay muchos paquetes, tendríamos que revisar y te podemos responder, si nos contactas te podemos responder directamente, pero hay muchos paquetes de instalación que permiten levantar entornos directamente. Nuevamente, como si bien yo puedo manejar muy bien la mayoría de los detalles respecto a los productos que vendemos, yo no trabajo directamente todo el día con ellos y por lo tanto no te puedo responder una pregunta tan específica como esa, pero sí te puedo asegurar que nuestro equipo te puede responder y decir si existe un paquete de levantamiento que te permita levantar toda la plataforma y toda la infraestructura rápidamente, porque seguramente puede que haya un paquete que ya para Siebel para poder hacer esa instalación. AWS maneja herramientas para manejar el presupuesto base del caso de negocios, business case.
Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, una de las cosas que les mencionamos, en las cuales los apoyamos con respecto a esta promoción que les mencionábamos, es justamente en la configuración de una calculadora que tiene AWS para poder analizar casos de migración. Ese es justamente el tema. A ver, la calculadora puede ser sencilla de utilizar para algunas personas y muy compleja para otras. Y todo va a depender de la complejidad del caso, en qué tan difícil les puede ser hacer aparecer los costos en esa calculadora. Ahí es donde entramos nosotros, que ya tenemos experiencia utilizándola y que por lo tanto podemos traducir sus preguntas o sus dudas rápidamente para poder registrar el caso y que de esa forma AWS nos entregue un costeo más o menos preciso de cuánto es lo que les costaría a ustedes su infraestructura en la nube o su servicio en la nube. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo. No hay más preguntas. Gracias a todos por participar. Que tengan un excelente fin de semana y estamos esperando sus contactos.